Vamos sumando voluntades una en una, ¿no? Ahora. Tal cual. A ver. Parece que igual a esta altura del año ya la gente está cansada de los turnos, ¿no? de la virtualidad. Bueno. Parece lo protocolar. Bueno, en principio, bienvenidas todos, todas. Es un gusto para nosotros poder hacer esta presentación, aunque sea virtualmente. En principio, bueno, gracias a Jean de la Plata, que es coeditora del libro, a USAM y al Instituto Francés de Argentina, que es el Servicio Cultural de la Embajada de Francia, que acordando la publicación de Ocampo, a partir del cual hicimos la producción para este libro. Voy a empezar comentando un poquito acerca de la editorial. El Verso es una editorial autogestionada, cooperativa, que surge hace unos pocos años como iniciativa del grupo de estudios sobre estructuralismo y positivismo, y que con el ingreso de otros compañeros y compañeras. Y bueno, la editorial nace y se guía bajo la pregunta que nos tener en nuestra biblioteca que no tengamos, que no podamos conseguir. Y bueno, en general estamos abocados a la publicación de libros en las ciencias sociales, las humanidades, sobre todo aquellos que la marcan como un campo bien plural y transdisciplinario. Y bueno, tenemos hasta ahora dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, la de textos clásicos, que a su vez son poco conocidos hasta el momento, bien marginal o marginados, ¿no? Sea temáticamente, sea porque bueno, las modas intelectuales imponen a un autor que opaca a los demás. Por otro lado, textos de la producción contemporánea, también con énfasis en autores menos conocidos, en autores de espacios de pensamiento periféricos. Entre estos últimos de pensamiento contemporáneo está La oscuridad y los espejos, que es el libro que es de Exeter-Tonkonov, son un conjunto de ensayos en torno a la cuestión criminal, y ahora está por venir en esta misma colección un libro de Parakakis que se llama El goce político, discurso, psicoanálisis y populismo, que va a salir en los primeros meses del mes que viene. Dentro de la colección de clásicos, de la cual ya van a hablar los directores que acá nos acompañan, nada más les voy a mostrar. El primero se llama Crimen y Sociedad, que es una colección de textos de Durkheim, Marx, Mir, Tarde, Tonis, Simmel y Sorel, en torno a estas tres grandes palabras, ¿no? Algunos de los cuales no estaban traducidos al castellano hasta ahora. Y bueno, y desde luego el que nos toca hoy, que es La violencia de la mano derecha y otros ensayos, de Robert Hertz. Así que voy a empezar diciendo unas pequeñas palabras sobre el libro, tanto como del equipo editorial y bueno, también como autor del estudio preliminar de este libro. El libro es una compilación de tres de los ensayos más conocidos y más importantes que publicó Hertz. Evans lo llamó en años de pensamiento sociológico francés. Y bueno, es un libro que calza muy bien con otros mucho más conocidos, como el ensayo sobre la función de la naturaleza del sacrificio, el texto de ciertas formas primitivas de educación y las formas elementales de vida religiosa. Sin embargo, muchísimo menos conocidos que todos estos, ¿no? La última edición que había de este libro era de 90 y increíblemente agotada, ¿no? Y en términos globales es un libro que nos invita por ahí a alejarnos de las tesis del desencaminamiento, a afirmar la imposibilidad de una sociedad netamente religiosa o desencantada,
que por más que sí pueda describirse como laica, entiende que lo sagrado siempre desborda a la religión y a sus instituciones y transmuta y se va manifestando en lugares políticos. Por ella que después fue seguida por numerosos autores hasta nuestro tiempo y bueno, quizás uno de los más célebres es uno con el cual la mayoría de quienes estamos acá, que es Bataille. Ahora, si bien este libro dialoga con todos esos otros que acababa de citar previamente, se caracteriza, en general todos los textos de Hertz se caracterizan por un determinado énfasis en lo sombrío y puro. Cuando uno mira de manera, uno ojea sus libros, uno se encuentra un universo semántico en el que aparecen las palabras revolución, oscuridad, infamia, habla de lo tenebroso, de esto, de lo perverso, de lo demoníaco, son todas palabras que tienen que ver y que califican como a los temas que le interesaban a Hertz, y que quizás tiene por eso aparece con tanta claridad la distinción, digamos, entre el sagrado y el profano, que acá a mi criterio, o al menos ahondada, con la distinción entre lo sagrado puro y lo sagrado impuro, de manera quizás eso más claro de lo que aparece luego en textos consumados como la forma elementaria de la vida religiosa. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, es un libro que pone énfasis en los cuerpos y en ciudad, de que se le prestara demasiada atención a esto, y en donde el cuerpo, creencia, lenguaje o discurso, como quieran, y sociedad se encuentran todos entrelazados. Y luego, finalmente, nada más pensando un poco, ¿no?, en que uno siempre lee sentado, parado en un lugar y en un momento determinado y es imposible abstraerse de lo que sucede en nuestros días, pensaba en la cuestión del ensayo sobre los ritos funerarios de Hertz, que está dentro de este libro, y bueno, por un lado, la cuestión de la pandemia, ¿no?, que nos ha llevado como a una muerte que se ha vivido como una mera gestión sanitaria, instrumental, en donde bueno, los ritos funerarios se han ido a su mínima expresión cuando han podido suceder, a bueno, este evento que nos sorprendió ayer, la muerte realmente de un zurdo particularmente impuro y pecador, ¿no?, con un rito funerario que ejemplarmente, ¿no?, como la cuestión sanitaria pasa en un segundo plano y tenemos a un estado completamente de excepción. Usa palabras pánico colectivo para cuando fallece un miembro que esté dotado de una identidad especial, y bueno, y la necesidad de conjurar el dolor y todo el peligro de desestabilización que bueno, que esa muerte desencadena, ¿no? Todo entonces de una muerte completamente instrumental a una muerte cuyo carácter sagrado, bueno, es difícil de negar, ¿no? Y ¿no?, esta cuestión que aparece con mucha fuerza en todo el libro, de cómo los ritos funerarios buscan como transfigurar esa muerte en un plazo social. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que quería por ahí decir mínimamente acerca del libro. Ahora presentar a las personas que ahora nos van a exponer. En primer lugar, presento a Mateo Chapin, del libro del Instituto Francés de Argentina, el Servicio Cultural de la Embajada de Francia. Hola Mateo, ¿cómo estás? No me encuentro el botón para sacar el silenciador. Hola, hola Ronnie, hola a todos. Un gran gusto para mí estar acá. Para presentar esta colección, porque es la presentación del libro, pero también el lanzamiento de esta colección de clásicos en general,
a compartir sus palabras Mauricio Chama, quien es profesor adjunto de Teoría Social Clásica 1 y Sociología General del Departamento de Sociología de las Humanidades y Ciencias de Educación. Es investigador del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales y actualmente es decano de la Universidad de La Plata de la Facultad de Humanidades. ¿Cómo estás, Mauricio? Te cedo la palabra. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, en primer lugar, festejar la decisión de hacer la presentación del libro de Hertz, que es al mismo tiempo una presentación en sociedad de la colección. Agradecer la disposición del colectivo de Pluriverso y en especial de Aaron, que se puso a cargo esta tarea. Antes de la pandemia habíamos imaginado con Sergio hacer una presentación de la colección en la jornada de Sociología de La Plata, pero como tantas otras cosas, esa idea quedó por el momento suspendida, así que ojalá que podamos concretarla el próximo año, tal vez con el tercer libro editado. ¿Sí? Como decía Aaron, hasta ahora llevamos 2 volúmenes, el de Crimen, Castigo y Sociedad, que es una compilación de varios autores clásicos, y que cuenta con un estudio preliminar de Sergio Sánchez de la Universidad de Chile, y este libro de Hertz que lleva como estudio preliminar el de son de alguna manera 2 modalidades de libros que imaginamos cuando lanzamos la colección, ¿no? O bien editar textos que recorran una problemática a través de los ensayos de diversos autores, o bien publicar trabajos sobre un autor, sean materiales no traducidos o reediciones de textos que ya no circulan. Y que bueno, en la agenda tenemos 2 libros más, uno titulado Teoría General del Derecho y del Marxismo, de Bayucanis, que va a tener un trabajo previo de Martina Lasalle, que está por ahí, y otro libro más que también está ahí en carpeta, que son unos ensayos de Marian Weber, que va a tener un prólogo de Mora González Canosa de la Universidad de La Plata y Eliana Devia de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Así que bueno, también es importante destacar que estos estudios preliminares que acompañan las traducciones, los textos, cumplen con un requisito para mí importante, y es que son escritos por investigadoras, investigadores, docentes jóvenes de las universidades públicas, ¿no? La primera cuestión que quiero destacar es que este es un emprendimiento en algún sentido infrecuente, porque es un trabajo colaborativo encarado por un colectivo, como decía Aaron, autogestionado, académico, editorial, como Pluriverso, y una institución como la Facultad de Humanidades, que no es el lugar de trabajo de este colectivo. Por lo general, las colecciones o las revistas universitarias coeditadas suelen ser resultado de instituciones con características similares, ¿no? Y en nuestro caso, nos pusimos de alguna manera de acuerdo en la división del trabajo y fuimos ajustando, y en verdad seguimos ajustando criterios y procedimientos. Pero en definitiva creo que este esfuerzo por ahora compartido, que muchas veces queda invisibilizado porque lo que importa es el resultado del libro, me parece que vale la pena en la medida que también vamos construyendo una red académica que involucra a otros, como bueno, la incorporación también de Alexandre como uno de los directores de la colección, ¿sí? Cuando Sergio, que es Sergio Tonkonov, que es el verdadero, parece, artífice de este proyecto, me comentó sobre la posibilidad de coeditar una colección sobre clásicos de la teoría social, de parte de la Facultad de Humanidades nos sumamos rápidamente, porque sabemos quienes dictamos materias de teoría social, y en particular de teoría social clásica, que hay un evidente vacío en estos temas, ¿no? Y que porque por fuera de algunas colecciones editoriales que publican los textos canónicos, que son los que tienen obviamente mayor venta, no hay colecciones editoriales que publiquen, que se propongan de alguna manera hacer lo que nosotros queremos hacer, que es o bien traducir al español textos inéditos,
o bien reeditar títulos que ya no circulan. Y a mí me parece que eso puede tener impacto en la medida que los libros puedan ser una referencia valiosa y en definitiva pueden ser apropiados por las cátedras de teoría social de las distintas escuelas de sociología del país y obviamente por los investigadores e investigadoras en ciencias sociales. El otro comentario que quiero hacer tiene que ver con el título de la colección, esto de clásicos en plural, que es un nombre que define un horizonte, ¿no? un norte. Sabemos que la categoría de clásicos en la teoría social no es un término más, sino que tiene una significación especial. Es una categoría distintiva que le asignamos a ciertos autores que establecieron nuevas formas de comprensión de lo social, que definieron los criterios centrales de la disciplina sociológica y que además consideramos que su obra sigue teniendo vigencia en el presente, ¿no? Y en relación con esta cuestión de la vigencia, el acercamiento a los clásicos siempre nos confronta con el problema de la temporalidad o las temporalidades, ¿no? Mi idea es que durante gran parte del siglo XX la sociología se desentendió del problema de la temporalidad, del problema del tiempo histórico. A partir de los años 30, cuando la sociología se institucionaliza e ingresa a la universidad, lo hace desde una concepción durkheimiana, uno podría decir muy clásica, muy tradicional, que es la de definir límites muy precisos con otras disciplinas, en este caso con la historia, y al mismo tiempo establecer a la sociología como un saber directriz de las ciencias sociales. Y en este intento por legitimarse, la sociología se pensó como una disciplina que tematiza la actualidad, ¿no? Lo que verdaderamente es de interés para la sociología es producir conocimiento sobre la actualidad, ¿no? Construir conocimiento sobre la actualidad en base a esquemas analíticos atemporales y a partir de esos análisis establecer una suerte de prognosis social que permita proyectar ciertas certidumbres a futuro. Así que en ese marco, en ese proceso de profesionalización de los años 30, 40, los sociólogos se asumieron como cientistas duros, ¿no? Y se genera en algún sentido cierto desprecio por la historia y lo histórico. Y ese es el modelo de sociología que se consolida en los años 30 y que tiene éxito a partir de la Segunda Guerra Mundial con el predominio del estructural funcionalismo parsoniano. Y se trata, a mi entender, de un modelo que contrasta con la orientación de la gran sociología clásica, que incluyó la dimensión histórica como un eje central, ¿no? Tanto en un sentido sustantivo como en un sentido metodológico. La historia siempre tuvo un lugar preponderante en Marx, en Weber, en Durkheim, en Elías, para citar a los autores más conocidos, ¿no? Si bien en muchos de ellos había un modo de comprender la historia a partir de una lógica secuencial, con dirección única y lineal, y desde una impronta teleológica, lo cierto fue que sus análisis incorporaron la dimensión histórica como una clave fundamental para comprender el cambio social. Y fue recién a partir de los años 80 del siglo XX en adelante, en un contexto donde las expectativas revolucionarias se habían eclipsado, que se produjo una recuperación de lo histórico que antes había quedado confinado a cierta sociología marxista, que nunca había perdido su sensibilidad por la historia, ¿no? Por un lado, esta recuperación de lo histórico viene de la mano de una sociología histórica y de análisis comparados sobre las revoluciones a partir de los estudios de Koppel y su grupo, pero también empieza a haber un interés por la sociología del tiempo, a partir de, por ejemplo, Ramón Ramos Torre, quien apelando a un juego de palabras presenta la sociología del tiempo como la temporalización de lo social y la sociologización del tiempo, ¿no? Es decir, como lo histórico incide en las prácticas de los actores, en sus representaciones, en las instituciones, y cómo al mismo tiempo se configuran nuestras nociones temporales fundamentales en términos históricos y sociales. Y en este mismo sentido, pero de la mano de estudios
ya vinculados a los problemas o a la cuestión de la memoria, se empiezan a pensar también los distintos momentos del tiempo histórico. Y por ejemplo, a partir de Koselleck y sus reflexiones sobre el entrelazamiento de las distintas temporalidades, comienzan a ganar terreno conceptos como el de espacio de experiencia o el de horizonte de expectativas, para ver cómo la agencia se constituye en esa interacción entre pasado y presente, o cómo, por ejemplo, a partir de Artaud se identifican distintos regímenes de historicidad para pensar las diferentes experiencias del tiempo y la articulación entre pasado, presente y futuro. Y también desde el campo de la sociología, pero también en diálogo con la filosofía y con la historia, aparecen nuevos diagnósticos sobre la modernidad tardía a partir de categorías como la de presentificación, es decir, como la experiencia de vivir un presente alargado, perpetuo, encerrado en sí mismo y desconectado de los horizontes de futuro y de pasado. Aparecen las categorías de atemporalidad, como una suerte de apoteosis, de triunfo del instantáneo y de lo efímero, o la idea de espacialidad como tendencia histórica que reemplaza lo temporal. Y me parece que más allá de la justeza de estos diagnósticos e incluso de las implicancias políticas e ideológicas que los mismos tienen, lo que me parece importante es que este variado mosaico de referencias conceptuales y autores tuvo el mérito de reponer la complejidad de lo temporal, ¿sí? De poner en cuestión los vínculos entre pasado y presente con una simple relación lineal de sucesividad, para pasar a pensar que el pasado es contemporáneo del presente, ya que se constituye en el mismo tiempo presente, ¿no? Creo que es Koselleck el que habla de lo contemporáneo y de lo no contemporáneo. Por lo tanto, cuando hablamos de los clásicos de la teoría social, no estamos hablando de un pasado muerto, ¿sí? La distancia que nos separa de los clásicos no es un intervalo de tiempo muerto, sino que tiene que ser pensada como una instancia generadora de sentido. Y el sentido de sus textos se revela siempre a partir de un trabajo hermenéutico que se realiza necesariamente desde el presente. De esta manera, la tarea teórica, la tarea interpretativa, puede ser pensada como una construcción abierta que le confiere sentido al pensamiento de los clásicos a partir de una actualidad, que obviamente es distinta porque estamos situados en una configuración temporal y espacial particular. Y obviamente que nuestra interpretación de los clásicos tiene sentido en la medida que podamos navegar entre estas dos aguas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entre su propio pasado y nuestro presente. Por eso yo creo que estamos en algún sentido obligados a realizar incursiones de vuelta a los clásicos, ¿no? Emilio de Ípola, profesor de la UBA, decía en sus clases que hay que realizar sobre los clásicos permanentes operaciones de retorno, ¿no? Y a mí me parece que hay que hacer esas operaciones de retorno a los clásicos a partir de lecturas que combinen lo contextual y lo anacrónico, ¿no? Lo contextual porque es necesario abordarlos como pensadores situados en el horizonte de los dilemas y de los interrogantes de su época. Es ese encuadre histórico el que nos permite comprender el sentido de sus principales argumentos, de sus conceptos, de sus proposiciones teóricas, nos permite ver las variaciones en el tiempo. Pero me parece que una aproximación meramente contextual pondría en cuestión el propio carácter del clásico. Porque como dijimos antes, el clásico es aquel que fija un modelo normativo de pensamiento y por lo tanto trasciende su tiempo. Incluso es desde lecturas actuales que podemos encontrar ciertas potencialidades de la obra que no habían sido exploradas sistemáticamente siquiera por el propio autor, ¿no? De modo que toda lectura me parece que tiene que ser en cierto modo contextual, pero también tiene que ser una lectura anacrónica. Porque si realmente el clásico no nos ofreciera claves para comprender el mundo de hoy, estudiarlo sería un trabajo de erudición histórica, ¿no? Un trabajo de historia de las ideas, y el clásico lo terminamos convirtiendo en una pieza de museo. Y me parece que entre una pieza de museo y un clásico hay muchas diferencias, ¿no? Por último,
en relación con esto de lo plural, ¿no? De los clásicos en plural, solamente agregar una cosita, ¿no? La obviedad de que la teoría social nació como una empresa de conocimiento diversificada, una empresa de conocimiento plural. Y que esa pluralidad quedó de alguna manera consagrada en los años 70, cuando Giddens construye esa Santa Trinidad Marx, Durkheim, Weber, ¿sí? Que viene de alguna manera a reemplazar a los 4 padres fundadores que proponía Parsons en su teoría de la acción social, ¿no? A mí me parece que esa tríada Marx, Durkheim, Weber sigue teniendo sentido para pensarlos como clásicos de la teoría social, pero me parece que es un buen momento también para tensionarla, para ponerla en cuestión, ¿sí? A partir de la consideración de otros autores, de otras tradiciones, de otras referencias teóricas, que pueden ser desconocidas para nosotros o pueden no serlo tanto, ¿no? Incluso para comprender los propios clásicos, como nos muestra muy bien el trabajo de Aaron en relación al estudio sobre la sociología de Hertz, ¿no? El lugar de Hertz dentro del grupo de discípulos de Durkheim, y cómo este de alguna manera parecía controlarlos a todos sus discípulos de manera bastante firme. Así que bueno, dejo acá, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperemos que la próxima presentación la podamos hacer con el tercer libro en la calle. Un abrazo. Gracias, Mauricio. Sí, ojalá la próxima ya nos encuentre menos tranquilos, reunidos. Bueno, a continuación invito a otro director de esta sección, es Alexandra Roll, quien es profesor adjunto de las materias de Estudios Sociales de Economía y Sociología, asistente del CONICET, fue director de la carrera de Sociología, secretario de Extensión, y luego decano de unidades, y actualmente es secretario de Alexandra. Buenas tardes a todas, a todos. Se me entrecortó un poco, Aarón, así que supongo que me toca hablar. Arranco entonces. Bueno, primero, la alegría no deja de ser alegría, aunque esté mediatizada tecnológicamente por este tipo de dispositivos, sabiendo que se propone un momento el abrazo, el brindis y el necesario vino que deberá circular en algún momento, cuando podamos juntarnos. Hay como una especie de ritualidad, ahora vieron, en cada una de esas charlas, de apelar al momento de la presencialidad. Yo creo que es una cuestión de sanidad mental en la cual tenemos que aferrarnos a la ritualidad futura para vivir el tiempo presente. Y quisiera, obviamente, agradecer a Sergio Tonkonov, que como siempre me invita a sumarme a sus empresas, que siempre son provocativas, provocadoras y estimulantes, y sobre todo porque además compartimos pasiones comunes, como es una sociología de entre las dos guerras y la lectura de Bataille, ¿no? Y que me parece fundamental, efectivamente, y más en este tiempo, y voy a rebotar un poco tanto sobre el comentario que hizo Aarón como sobre el comentario que hizo Mauricio antes, es qué actualidad fabulosa de este texto en el momento en el cual el cuerpo de Maradona está siendo transportado a Bellavista. Mañana deberían venderse miles de libros sobre Hertz. Y yo les quiero leer un párrafo, ¿no?, que justamente viene al caso de Hertz, ¿no? La muerte no se limita a poner fin a la existencia corporal visible de un ser viviente. Destruye también el ser social inscrito sobre la individualidad física, a la que la conciencia colectiva atribuye una importancia y una dignidad más o menos fuerte. Ahora bien,
Este ser fue constituido por la sociedad que lo rodea mediante verdaderos ritos de consagración, poniendo en juego energías proporcionales al valor social del difunto. Su destrucción equivale a un sacrilegio que implica la intervención de poderes del mismo orden, pero de un carácter en cierta forma negativo. Solo Dios puede deshacer su propia creación, o Satán. Fabuloso. Como cualquiera que haya visto efectivamente los altercados y las agitaciones que hubo hoy en Plaza de Mayo o Avenida de Mayo, se dan cuenta que claramente los que organizaron el velorio de Maradona tendrían que haberle ido a Hertz, sí o sí, y seguramente les hubiera ido mejor. Entonces, me parece que es clave efectivamente reconectarse, diría, en términos, subrayando el término, reconectarse con aquella sociología que llamamos clásica y que tiene las virtudes de no estar contaminada por la separación disciplinar que todavía nos atraviesa y que desgraciadamente hemos hecho cuerpo, que es tan difícil, ¿no?, de expulsar esa toxicidad que nos ha inoculado gran parte del pensamiento parsoniano y amigos. Y ahí justamente hay algo en la escritura juvenil de Hertz, en esa intensidad juvenil de Hertz, muerto a los 33 años, o a los 35, según Moss, que ratifió por 2 años, que me parece fundamental para reencontrarse con una sociología intensa. O sea, una sociología que, como describe a Alice Hertz, la compañera del propio Hertz, una introducción que me parece que es fabulosa, la forma en la cual describe las labores del propio Hertz, que da cuenta de esa intensidad. Y ahí para mí hay algo de una contemporaneidad sobre una forma de hacer sociología que es fundamental retomar, reencontrarse, reconectarse con esa forma de hacer sociología, y por lo menos en mi caso podría todo lo que leo en Hertz, salvo algunos elementos que podríamos discutir de manera muy sofisticada sobre cierto evolucionismo, progresismo o lo que fuera, el resto es de una actualidad metodológica y epistemológica fundamental. Y que de vuelta, desgraciadamente, hemos desaprendido a hacer sociología de ese modo, y a veces terminamos movilizando mucha energía para despojarnos de aquello que viene a perturbarnos para volver a hacer esa sociología intensa que proponía Hertz. Y algunos puntos que me gustaría recuperar en sentido para dar cuenta de por qué, efectivamente, no solamente hay que leer estos textos, como decía justamente Mauricio antes, muy lejos de la lectura museológica, que a veces, ¿no?, una especie de invitación a veces a la lectura de los clásicos, como miren lo que escribían antes, ¿no?, como escribían los primitivos de las ciencias sociales, sino todo lo contrario, una conexión muy genuina con una sociología primitiva en el sentido de su pureza, con lo cual esa conexión para mí es fundamental. Y algunos elementos, por ejemplo, que describe Alice en su prólogo. Primero, recuerda esa idea de que qué bueno sería, ¿no?, hacer la sociología con buenos zapatos, dice, y un bastón cerrado, cuando describe el momento en que Hertz se pierde en los Alpes para conectarse justamente con grupos sociales relativamente, ¿cómo diría?, no muy sociables, aparentemente por su propia vida alpina y aislada, y de donde sin embargo Hertz logra conectarse. ¿Por qué logra conectarse? Porque es simpático, dice ella, cálido, modesto, y tiene una virtud socrática que le permite, ¿no?, hacer hablar al otro. Es fabuloso, porque efectivamente no deberíamos tener ningún colega sociólogo que no sea simpático, cálido y modesto. Hagan una revisión mental rápida de nuestro campo y se dan cuenta que no son necesariamente virtudes que caracterizan nuestro entorno, con lo cual es un punto fundamental en términos metodológicos. Nosotros deberíamos enseñar eso en la carrera de sociología y deberíamos efectivamente practicar la simpatía, la calidez, la modestia
y la capacidad socrática del habla con el otro, que implica obviamente esa modestia, porque la palabra del otro es más importante que la propia en ese caso, debería ser una gran virtud de la formación de nuestros estudiantes. El segundo punto que me parece clave es esa idea del coleccionista de los cantos de pájaros, que es una figura poética, colección, de hecho, que se lleva adelante inclusive en los últimos momentos de su vida, porque esa idea de colección conecta mucho con esa idea mosiana de catálogo de categoría. Esa idea de que no tenemos las categorías todavía para entender lo social, y que por ende gran parte de la labor de las ciencias sociales es establecer ese catálogo. Y que la gran ventaja de ese catálogo es un catálogo permanente, nunca termina, ¿no? Es un catálogo en permanente transformación. De ahí esa idea de unas ciencias sociales como ciencia en devenir, como recuperará Dumont en sus ensayos sobre el individualismo, que también me parece fascinante como definición de las ciencias sociales, ¿no? No una ciencia que se asienta sobre lo ya sabido, sino una ciencia que conecta con el misterio, porque finalmente esa es la idea. Conectarse con algo que cambia todo el tiempo y que es misterioso. Y como es misterioso, entonces, claro, nos permite la apertura a aquello que es desconocido. Y es la pregunta permanente por aquello que es desconocido. Y dentro de aquello que es desconocido, obviamente hay un lugar privilegiado por lo oscuro, como recordaba Aarón. Y como decía Bataille, lo oscuro es fundamental. ¿Por qué? Porque la oscuridad no miente. Y ahí hay otro elemento fundamental, digamos, de la metodología sociológica que hay en esa práctica, que es una tradición sociológica, que es tomar justamente la oscuridad como punto central del análisis sociológico, ¿no? La muerte. De aquello que uno no quiere hablar, la muerte, la izquierda. La muerte de un zurdo, para volver a lo que decía Aaron antes en relación a Maradona. Entonces, ahí vamos viendo que más allá de los objetos hertzianos, hay claramente una tradición de una forma de hacer sociología que oscila entre la simpatía, la calidez y el apego por lo oscuro, no solamente por una cuestión de una especie de fascinación mórbida, como una especie de neurosis específica de un tipo de sociólogo, sino que tiene que ver con una dimensión metodológica, porque ahí es donde hay algo para ver. Y ahí hay algo para ver, ¿por qué? Porque finalmente las sociedades modernas siguen siendo sociedades atravesadas por lo sagrado. Y ahí hay también un elemento central. Buscar lo sagrado en las sociedades que niegan lo sagrado. ¿Qué mejor día para discutir de eso que la de hoy? Dios ha muerto. Dios ha muerto. No sé si vieron, hay una cosa, yo soy medio francés, entonces recibí todas las tapas de los diarios franceses. L'Humanité, diario comunista, ¿no? Tenía una foto de Maradona, decía Dios compañero, y debajo Dios ha muerto. O sea, L'Humanité reconociendo una figura del opio del pueblo y, por otra parte, de una divinidad viviente. Fabuloso. O sea, yo creo que desde la historia de L'Humanité, en los últimos 100 años jamás hubo una etapa de ese tipo. O sea, fíjense la potencia de lo sagrado en la contemporaneidad. Y si no se tiene la herramienta de la sociología de lo sagrado, no se entiende absolutamente nada del fenómeno de la Nada. Por eso, digo, hay tantas contradicciones hoy en día en los comentarios que hubo, que han y que habrán sobre la muerte de Maradona. Y esta muerte justamente que va inclusive a una forma de hacer sociología al punto tal de que Hertz muere en las trincheras y todos los comentarios van en el sentido de cierta coherencia, ¿no? De una forma de morir en su ley. O sea, hay algo de vivir directamente la intensidad de la guerra y no solamente hablar de ella a lo lejos. En todo caso, los que hablaron de ella a lo lejos les generó cierta culpa también para remitir a Bataille y al culpable. Otro punto que me parece clave de la sociología hertziana es la cuestión del cuerpo, ¿no?
Desde la crisis de los marxismos y la crisis de los estructuralismos, dimos 20.000 giros. El giro lingüístico, el giro pragmático, y así vamos girando. Es muy interesante la idea del giro, porque tengo una impresión de una circularidad donde uno gira todo el tiempo alrededor del cuerpo, que finalmente al cual nunca terminamos de llegar. Porque al cuerpo no se gira, al cuerpo se salta. ¿No? Hay que ir más allá de dar la vuelta, sino que ir hacia el cuerpo. Y justamente, tanto Hertz como Moss, ¿no? son impactantes, es impactante la forma en la cual logran hacer sociología del cuerpo con el cuerpo, donde no vuelven a encontrar el cuerpo, sino que hay una sociología de la incorporación, ¿no? Esa frase fabulosa de Hertz, donde dice, invierte la hipótesis biologicista, dice, somos zurdos, tal vez deberíamos contemplar la idea, ¿no? De que somos zurdos del cerebro porque diestros de la mano. O sea que finalmente el órgano es producido por una práctica social que tiene que ver con la forma en la cual se divide lo sagrado y lo profano. Con lo cual la mano derecha es una institución y por ende un órgano también es instituido. Esa forma de pensar, digamos, el cuerpo o la institución hecha cuerpo es una forma que todavía en la sociología nos cuesta muchísimo. Tenemos que reinyectar todo el tiempo corporalidad, ¿no? Por suerte vino la teoría de género, por suerte vienen las teorías feministas que reincorporaron el cuerpo y el deseo dentro de la sociología, pero teniendo que hacer un giro. Y ahí hay algo inmediato, un cuerpo inmediatamente cuerpo. Último punto, que me parece clave, que es la relación con la política. La preeminencia de la mano derecha se aplica a un zurdo, o que hoy diríamos un zurdo, un tipo que escribía en los cuadernos del socialista. Y eso es algo también que la sociología olvida, que la palabra sociología y la palabra socialismo nacen juntas, y que básicamente la sociología es la condición fundamental de la existencia de la sociedad moderna, porque obviamente si el desplazamiento del poder pasa de rey a la sociedad, es clave que la sociedad se piense a sí mismo como antes pensaba el rey. O sea, son dos preguntas totalmente distintas. La sociología es la condición misma de el gobierno de la sociedad y obviamente de la crítica de la sociedad, o sea, de la condición misma de existencia, al punto tal, efectivamente, que sabemos y por lo menos defendemos la idea de que la crisis de las ciencias sociales es síntoma y causa de la crisis de nuestras democracias contemporáneas. Entonces, en ese punto también me parece que la conexión con ese tipo de sociología son conexiones fundamentales, porque hay un montón de preguntas que no parecían tan problemáticas. No era tan problemático ser sociólogo y socialista. Hoy pareciera que es problemático. No era tan problemático ser sociólogo y recurrir a múltiples metodologías, desde la entrevista, la etnografía, la historiografía, etc. No era tan complicado, no había que dar tantas explicaciones para movilizar distintas metodologías, no había que dar tantas explicaciones para pensar distintos objetos, no había que dar tantas explicaciones para pensar que había algo que permanecía de aquello que se llama lo tradicional o lo primitivo en la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque eso sabe. Entonces es una sociología menos intoxicada por la propia modernidad y por eso nos permite pensar mucho más la modernidad. Y en ese sentido me parece fundamental, efectivamente, y alegra muchísimo que iniciemos un tránsito de relecturas, de traducciones y de actualizaciones de esos textos de vuelta, porque tiene una potencia fundamental para entender nuestra contemporaneidad, porque son textos muy contemporáneos. De paso, digamos, agradezco la Embajada de Francia a través de Mateo, que es un amigo, porque me parece muy valorable, ¿no?, que podamos hacer ese tipo de traducciones de textos
que a priori hasta la muerte de Maradona no sabíamos que iban a ser tan exitosos en su venta, pero que ahora sabemos que además de ser una gran operación intelectual, es una gran operación comercial. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Definitivamente esperamos que así sea. Bueno, creo que tanto tu exposición como la de Mauricio le han sacado el brillo tanto a este libro como a la colección que lentamente va creciendo. Mateo, te presenté más temprano, pero por ahí querías decir algunas palabras, aprovechar este momento. Sí, gracias. Ahora sí, activo el micrófono, ¿no? Ahí va. Sí, lo que quería decir era en consonancia con lo que decía Alexander, justamente que era para nosotros un libro que faltaba. Les cuento un poco, muy brevemente, qué es lo que hacemos desde el Instituto Francés. Desde el sector del libro tenemos un programa de ayuda a la publicación, es el programa Victorio Campo, y donde los editores presentan proyectos de libros que piensan traducir al castellano y para los que en general ya cuentan con un contrato. Suele ser un programa muy enfocado en un eje de lo muy contemporáneo. Si bien en todas las sesiones se seleccionan algunos libros anteriores a 1950, rara vez anterior a 1900. Acá estábamos muy justo. Por eso en el caso de Hertz es un proyecto que tratamos muy en detalle y que fue muy discutido para bien. Es decir, que sentíamos, las antenas nos indicaban que era un libro que faltaba. Era un libro que faltaba para la carrera de sociología, para los interesados por la filosofía, para la antropología, para continuar un diálogo con Mauss, con Husserl, con Tarde, es decir, todos autores muy reconocidos, muy integrados, y que acá había un autor que completaba el rompecabezas de alguna manera, con un libro muy especial, ya desde el título que llama mucho la atención, como también el tema, y lo que siempre buscamos es, dentro de esos libros que faltan, qué nos dicen de hoy. Y es impresionante como lo resaltaban Alexander y Mauricio, lo que nos dice no solo de hoy en sentido amplio, sino de ayer al mediodía y hoy a la tarde. Así que en ese sentido nos alegra mucho acompañarlos con esta obra que nos parecía que tenía que existir en castellano y que no había que dejarla ahí relegada a aquellos que pueden leer el francés en el texto, como se dice allá. Y por otro lado, bueno, también conectado con algunas secciones recientes, el ciclo que hicimos sobre el estructuralismo en la Biblioteca Nacional hace un tiempo, y también con una intención que es una intención firme de la Embajada y del Servicio Cultural, que es la de apoyar aquellos proyectos que a la vez se inscriben en un panorama que puede ser académico, editorial, literario, y que a veces necesitan un empujón para lograrlo. Así que una editorial naciente como Pluriverso nos llamó la atención enseguida, es decir, queríamos acompañar tanto el proyecto de este libro, que era algo que faltaba, como con la idea de una nueva editorial, un libro que completaba un rompecabezas y una editorial que se sumaba a un complejo, a otro rompecabezas. Así que bueno, en ese sentido quería agradecerles no solo la invitación para decir estas palabras, sino la movida que inician con estas primeras publicaciones, y esperamos estar ahí para acompañarlos en las próximas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. Bueno, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias Mauricio y Alexander, son directores de la colección. No obstante, en nombre del resto de los compañeros de Pluriverso, sobre todo Sergio Tonkonov, que ahora ha podido salirse un minutito de su clase para acompañarnos, queríamos agradecerles a todos ustedes y a todas las demás personas que se han conectado, invitarlos a ver ahí en el chat, debería figurar
nuestro sitio web, nuestras redes, nuestros canales para que puedan saber un poco más acerca de nuestro proyecto. Estar en diálogo, mantenernos en contacto, porque bueno, los libros no siempre juntan ideas, pero juntan personas también, ¿no? Así que bueno, los esperamos seguir en contacto y muchas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.